empezamos trabajando con los espejos planos, que son el caso más simple, uno de los que más acostumbrados estamos a ver. Y, y entonces vamos a ir analizando este caso, vamos a ir definiendo algunas cosas eh, que nos van a permitir trabajar y estudiar cómo se forman las imágenes. Entonces acá tenemos representado la situación de una interfaz que refleja, ¿sí?, un punto P en el cual está emitiendo rayos de luz, y nos fijamos en dos rayos. Uno sería el que sale perpendicular a la superficie y se refleja con el mismo ángulo, y otro que sale con un ángulo teta y que se refleja entonces también con un ángulo teta respecto de la superficie. Y definimos algunas cantidades y describimos cómo es que esta observadora ve la luz, o qué interpreta de la luz que viene de este punto P. ¿Sí? Fíjense que si una persona está mirando y le llega este rayo de luz desde una superficie que refleja, en realidad lo que le parece es que ese rayo de luz estuviese viniendo de este punto P', ¿sí? Eso es lo que nos pasa, como si estuviese viniendo de este punto P', aunque lo cierto es que la luz está saliendo desde este punto P, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a definir a qué llamamos esta imagen que nos parece ver acá en P, a qué llamamos, en P', perdón, a qué llamamos esto que está acá en P, y algunas distancias características, ¿sí? Por empezar, vamos a decir que en P tenemos el objeto, ¿no? Puede ser algo que está frente a un espejo. Y en P', lo que vamos a tener es la imagen de ese objeto, que es lo que nosotros vemos en el espejo. Nosotros en el espejo decimos que por ahí vemos un objeto, pero en realidad estamos viendo la imagen de ese objeto, ¿sí? Y entonces vamos a definir dos distancias referidas desde el objeto hasta la interfaz. Esa distancia la vamos a llamar distancia de objeto o distancia objeto. Y a la otra distancia, desde la interfaz hasta donde estaría esa imagen, la vamos a llamar distancia imagen. ¿Sí? Bueno, y uno acá puede ver, haciendo una construcción de triángulos, que para este caso del espejo plano, la distancia S' es igual a S. Eso quiere decir que las cosas que están del otro lado del espejo plano, esas imágenes que se forman, ¿sí?, las vemos a la misma distancia que la distancia a la cual está el objeto real que está frente al espejo, ¿sí? Esas imágenes se las llama virtuales, y eso surge de una definición que la tenemos acá escrita. Y dice así: una imagen es real si se forma cuando los rayos luminosos pasan a través de y divergen del punto de imagen, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver algún caso de una imagen real. En el caso de la imagen virtual, es la que se forma cuando los rayos luminosos no pasan a través de la imagen, sino que parecen divergir de ese punto, como que parecen provenir de ese punto. En este caso, fíjense que este rayo luminoso
al igual que este otro que está reflejado acá, es como que provienen de este punto P, pero no lo están haciendo en realidad. Entonces, eso es lo que define que esto sea una imagen virtual, ¿sí? Y en términos de definiciones, estas distancias también van a tener signos, ¿sí? Dependiendo de qué lado de la superficie espejada o refractiva estén. Fíjense que en el caso de las distancias del objeto, si el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o reflectiva que la luz entrante, o sea, si el objeto está del mismo lado que la luz entrante, esa distancia es positiva. Ahora, si está del otro lado, va a ser negativa. Entonces, fíjense que en el caso del espejo, el objeto está del mismo lado que la luz que entra, que llega a la superficie reflectiva, perdón. Entonces, esa distancia es mayor que 0. Ahora, para el caso de la imagen, dice, cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, la distancia es positiva. En caso contrario, es negativa. Fíjense que la luz saliente está de este lado y la imagen está del otro lado de la superficie reflectante. Por esa razón, esta cantidad es negativa. ¿Sí? Bien. Pasamos un poco más a esto del espejo plano y ahora consideremos, en vez de un punto, consideremos una flecha. ¿Sí? Ya dijimos que la imagen, perdón, está a la misma distancia respecto de la superficie reflectiva que el objeto. Pero ahora preguntémonos qué pasa con el tamaño de la imagen respecto al tamaño del objeto. Bueno, mirando un poco los triángulos, rectángulos que se forman, si ya habíamos dicho que S' era igual a S, y tenemos el mismo ángulo aquí, entonces se puede demostrar que I' es igual a I. Entonces se define una cantidad como el aumento lateral, en el sentido de cuánto aumenta o disminuye el tamaño de una imagen. Ese aumento se define como el tamaño, como el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Y puede demostrarse también que se puede escribir como menos la distancia de la imagen dividido la distancia del objeto. Y esto vamos a ver que es una definición que va a seguir valiendo en todas las situaciones siguientes que veamos. El caso particular es que acá, en un espejo plano, este aumento, esta m, va a ser siempre igual a 1. ¿Sí? O sea, las imágenes que nosotros veamos en el espejo van a tener el mismo tamaño que su tamaño real. Bueno, el paso siguiente es complejizar un poco esto, pero también es describir situaciones de la realidad, y es pensar en espejos curvos. En ese caso tenemos situaciones que están descritas por esta figura, esta curvatura. Los vamos a pensar con curvatura esférica para simplificar el análisis, y vamos a decir que estas superficies curvadas tienen un radio de curvatura R, ¿sí? Respecto de algún centro, y entonces, claro, también en este caso hay una regla
para el signo del radio de curvatura, que va a decir que es positivo si está del mismo lado que la luz saliente, y negativo cuando tengamos una superficie curvada al revés, donde la superficie despejada ahora hacia esta, entonces el radio está del otro lado de la luz saliente, y entonces decimos que es un radio negativo. Estas superficies van a ser llamadas convexas, ¿sí? Porque cualquiera de los puntos que yo tome de la superficie, yo puedo trazar una línea y me mantengo del lado reflectivo, mientras que en el otro caso, estas las vamos a llamar cóncavas porque si yo quiero unir dos puntos en esta superficie, tengo que trazar una línea por fuera de la superficie reflectiva, del otro lado, ¿sí? Seguramente en análisis ustedes ya vieron las definiciones de cóncavo y convexo, y esto es análogo, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a analizar algunas situaciones particulares de rayos que incidan sobre estas superficies, con algunos ángulos en particular. Porque, de nuevo, el potencial que va a tener la óptica geométrica es que nosotros no tenemos que describir todos los rayos que se están propagando en una situación, sino con solo describir algunos representativos y particulares con propiedades especiales, van a ser suficientes como para que nosotros podamos decir cosas como dónde se forma una imagen, si esa imagen es virtual o real, y además cuál es el tamaño que va a tener esa imagen. Toda esa información la vamos a poder obtener, la vamos a poder visualizar con algunos rayos, simplemente.